Seguramente en más de una ocasión te has encontrado en lugares donde se discute sobre la fe, se discute sobre la Biblia y te quedas sin palabras, te quedas con el deseo de decir, ¿y en dónde puedo informarme? ¿En dónde puedo aprender más acerca de ello? Te invito al programa ¿Cuál es la verdad?, en la cual vas a encontrar un espacio de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de un amor más profundo por tu iglesia y por el Señor Jesucristo. Entonces, al decir, y aquí va explicando uno por uno algunos de los párrafos del Salmo, a mí me impresiona aquí porque este es un exégeta. Ese ahora va a explicar frase por frase y va a explicar cada una de estas cosas, va a ir desarrollando el tema. Al decir, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón, no endurezcas el corazón como en Meribá, aquí no dice Meribá, aquí dice querella. Masá y Meribá, querella y provocación. Aquí lo pusieron en español, pero el término es, en lugar le llamaron Meribá y Masá porque ahí hubo tentación y ahí se querellaron contra Dios. Y aquí entonces dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que habiéndole oído le movieron querella? ¿Quiénes son? Aquí estamos hablando nosotros de que está hablando de los que salieron con Moisés, viendo el poder de Dios, y que aún así, habiendo salido de Egipto, y habiendo visto las 10 plagas, habiendo visto la protección, después que Dios ha hecho tanto con el pueblo, el pueblo todavía es capaz de tener la cachaza de querellarse. Eso es una característica que también le pasa a muchos cristianos. Dios ha hecho tantas cosas por uno. Dios nos ha bendecido tanto. Y todavía cuando una cosa de 28 que nos sale más, ya Dios no existe. Comenzamos a quejarnos con el Señor. Y no entendemos la dinámica de la historia. Y Él dice, ¿contra quién fue? Contra esa gente. ¿Contra quién se creyó? Y aquí está diciendo, esto le va a pasar a ustedes. Lo mismo a ustedes. Si ahora comienzan a querellarse, comienzan a decir, ser cristiano es duro, mejor devolverse, van a comenzar a querellarse y esto le está pasando también a ustedes. ¿De qué no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y contra quiénes se irritó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? En Números 30 aparece la amenaza y amanece la irremediable decisión de que ya habían llegado al pueblo cercano a la tierra prometida y ahí se quedaron una buena cantidad de años esperando que pasen los 40. 40 es el tiempo que se considera una generación. 40 es una generación completa. 40 años se consideraba la edad media que vivía en ese tiempo, que mucho era la edad media que vivían los israelitas. Por lo tanto, a los 40 años, generación nueva. Independientemente de que algunos vivían 90, 80, si no tenían ninguna enfermedad. Pero 40 años era la media, por lo tanto en 40 años había que suponer un promedio de desaparición de la generación. Por eso 40, acuérdense de otra desaparición. ¿Cuál fue? ¿40 qué? 40 días, ¿en dónde? En el diluvio. En el diluvio, no, el desierto que estamos hablando nosotros. En el diluvio también 40 días para barrer. 40 es un símbolo, un número que significa todo nuevo. 40 días en el desierto ayunando. 40 días Moisés también ayunando. El número 40 es muy característico de los momentos en que se renuevan todas las fuerzas para hacer algo nuevo, para renovarlo todo. Se renovó la generación, se cayeron por tierra. ¿Y ustedes no creen que le va a pasar lo mismo a ustedes? Y dice el versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que le desobedecieron? Aquí la incredulidad y la falta de fe que generan la desobediencia, le está diciendo a los destinatarios de la carta a los hebreos, ustedes serán destruidos también. Si eso pasó aquí, ¿creen que con ustedes no va a ser lo mismo también? Estamos hablando de un nuevo descanso, de un nuevo camino, pero en ese camino hay que ser más fiel todavía. No se puede decir como hay más exigencia, porque normalmente cuando un examen es duro,
uno saca una nota, pero cuando es maduro uno tiene excusa para decir, no, pero este era maduro, tengo derecho a sacar menos nota. Y la respuesta en este tipo de examen es no. Mientras más sofisticado es, más exige resultados. Por lo tanto, más obediencia, más fidelidad, más autenticidad. Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar. Aquí hay una catequesis intensa donde explica el Salmo y después pedazo por pedazo va explicando que esa es la misma suerte que le ocurre a la generación actual. Porque el Salmo está hablando del futuro. Y él ahora, el autor de la carta a los hebreos, dice, este es ahora el presente. Él se está hablando para nosotros, para los primeros 40 años de la vida del cristianismo. Para nosotros está hablando. Si nosotros comenzamos a tener incredulidad y comenzamos a apostatar contra la fe, desaparecemos. Así que atención. El reposo de Dios puede perderse. Es una exhortación a no perder el descanso en el Señor. ¿El descanso qué significa? El descanso en el Señor significa apoyarse, encontrar en Dios apoyo. ¿Y cuándo el cristiano va a encontrar el máximo apoyo? Si fuera con examen, le daría 5 puntos a la nota final a que responda a eso. ¿Cuándo es que el cristiano puede tener la máxima experiencia de reposo en el Señor? ¿Cuándo? Cuando muere. Cuando muere. Es cuando más hay que descansar en el Señor, porque es plenamente en el Señor. Él es que nos levanta. El descanso significa abandonarse al Señor. El descanso significa apoyarse y encontrar en Él fortaleza para seguir. Esa nueva fuerza que constantemente da la presencia del Señor y que es nueva vida cuando es resurrección. Y Él dice, hay que cuidado con perder el descanso. El descanso, el reposo en el Señor. Por lo tanto, vamos a leerlo ya aquí un poco más rápido. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes parezca llegar rezagado. También nosotros hemos recibido una buena nueva, lo mismo que ellos. ¿Quiénes son ellos? La generación que salió de Egipto. Pero la palabra que oyeron no aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos por la fe, a los que la escucharon. Aquí estamos hablando de que la promesa de Dios sigue abierta de entrar en el descanso. Y la promesa no es solamente entrar a Canaán. Aquí el autor está dando a entender que esa promesa, sí, había la promesa, pero aquí ahora la meta actual del pueblo de Dios ahora es entrar, apropiarse por la fe del Evangelio. Antes los israelitas recibieron una buena noticia, pero no ayudó a conseguir la meta. Sin embargo, no se apropiaron por ellos de la fe. Sin embargo, murieron de camino. Los que desobedecieron murieron de camino. A ustedes les va a pasar lo mismo, pero ustedes tienen que apropiarse del Evangelio. Que el Evangelio no es el que trae la salvación. La salvación la trae a apropiarse por la fe de ese Evangelio. A apropiarse del contenido del Evangelio. El Evangelio en sí te lo leen, y si tú lo entiendes todavía, el Evangelio no te salva. El Evangelio te salva cuando produce en ti un cambio, de la cual tú te apropias de las verdades que están en ese Evangelio. Entonces esto es lo que está diciendo aquí. De hecho, hemos entrado en el descanso lo que hemos creído según está dicho. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Pues en algún lugar dice acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. ¿En qué consiste que Dios descansó? Para comparar el descanso de Dios con el descanso del cristiano. El descanso de Dios viene después de haber creado en 6 días y haber hecho todas las cosas buenas. Él puede dejar de trabajar y puede ahora gozarse de lo que ha hecho bueno. Y el cristiano le está ocurriendo lo mismo. Está en igual condición ahora. El cristiano ahora tiene que vivir obras buenas que le permitan tener la garantía, el descanso en el deber cumplido.
Y en ese sentido, uno puede parecerse a Dios cuando uno, como Dios haciendo cosas buenas, reposa. Él no necesita reposar porque está cansado. Él reposa y con eso nos enseña. E instaura el sábado. Y dice, y descansarás el sábado, dice el mandamiento, porque Dios descansó al séptimo día después de que creó todo. Por tanto, Él creó todo y Él descansó, lo cual se refiere aquí también nosotros. Y también en el pasaje no entrarán en el descanso. Por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en Él y que los primeros en recibir la nueva no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a señalar un día, hoy, o sea, el hoy siempre es ahora, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. Aquí está repitiendo lo mismo, está insistiendo sobre lo mismo, remachando sobre lo mismo, porque el descanso no es el descanso que trajo Josué. ¿Cómo fue que Josué trajo descanso? Dice aquí, versículo, estamos terminando esta parte, porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría seguido hablando Dios más tarde. Aquí vamos a entender quién es Josué. ¿Se acuerdan en la historia quién es Josué? Josué es el que dirigió la entrada a la tierra prometida, entrando por Jericó, el que continuó después de que Moisés murió, continuó la obra. Y es curioso porque se le llama Josué. Y hay un parecido entre Josué y Jesús. De hecho, Yeshua significan los dos salvación. En griego, Jesús y Jesús se dice igual, son sinónimos. Por lo tanto, está comparando Josué, y puso a Josué de maldad ahí, no puso a Moisés porque está jugando con el término. Josué significa salvación, Jesús significa salvación. Esta salvación no funcionó, esta sí funcionó, esta sí, esta fue, es un paralelismo, porque Josué, ¿a qué descanso llevó? A Canaán. Pero tuvo que hablar más todavía Dios. No era ese el fin del descanso. Sin embargo, el nuevo Yeshua, sí tiene, ¿cuál tiene? La herencia gloriosa. Esa es el nuevo lugar donde sí habrá descanso pleno. Por lo tanto, dice, Josué se quedó corto. La entrada del pueblo a Canaán fue un evento grandioso, pero nada comparado con la entrada del pueblo al verdadero descanso que es en el cielo. Es completamente diferente ese descanso del otro descanso. Por tanto, si de ese descanso que es llegaron a la tierra, se acabaron los enemigos, aquí sí, porque aquí no se acabaron los enemigos, nada. Después seguirán invadiendo, seguirá habiendo inquietud, tribulación, dificultad. Sin embargo, aquí no. Aquí es el verdadero, pleno y eterno descanso a los que son fieles al Señor. Por lo tanto, está haciendo una comparación de las dos alianzas y aquí está destacando claramente la superioridad de uno sobre el otro. Por lo tanto, seguimos aquí. Por lo tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Este camino fue fallido. La generación que salió de Egipto no llegó. Desobedecieron. Por tanto, aquí esfuércense porque para llegar a la herencia gloriosa hay que esforzarse. Dice en la carta de los Filipenses capítulo 2, 21. Dice, esfuércense, trabajen con temor y temblor por la salvación. Salvación implica un esfuércense. No hay que esforzarse menos porque la salvación sea gloriosa. Al revés, más hay que esforzarse. Es viva la palabra de Dios, es eficaz y es más cortante que la espada, alguna de dos filos,
penetra hacia las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y las médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Nada, no hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aquí entonces insta a los cristianos a esforzarse. La palabra es presentada como una espada. Uno se puede esconder ante los hombres, incluso se puede esconder ante uno mismo, pero no se puede esconder ante Dios. Dice que Dios lo ve todo, por lo tanto, en este camino estamos delante de alguien ante el que todos estamos desnudos, porque Dios ve, Dios conoce la intención, Dios escruta los corazones. Lo dice de una manera una especie como de acumulación retórica, las junturas aquí, como dice, las junturas, las médulas, el espíritu, el alma, como un scanning, los sentimientos, los pensamientos, nada hay invisible a sus ojos. Y aquí nos está presentando que Dios conoce todo, y conociéndolo todo, es a Él que tenemos que darle cuenta. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Dios ve el corazón. Y eso es bueno para cuando buscamos ser entendidos. Cuando buscamos ser entendidos, ay Señor, tú me entiendes a mí. Pero cuando yo tengo que dar cuenta de mis malas acciones, es al Dios que tengo que dar cuenta, que lo sabe todo. Por lo tanto, aquí está presentando la gravedad de la nueva condición, de la nueva alianza, en la cual estamos delante de un Dios al que no podemos engañar, un Dios que lo ve todo. Entonces, de aquí para adelante, el capítulo 4 va a terminar con los últimos 3 versículos, explicando que el sacerdocio de Cristo es el motivo de alegría para el pueblo de Dios. Vamos a leerlo entero. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar la ayuda oportuna. Los cielos, penetró los cielos. La imagen que hay aquí, es todo el mundo mirando, con la nariz arriba, mirando. Dios era inaccesible, pero uno que estaba aquí, Cristo, penetró los cielos. Si uno ve ¿se acuerdan en Apocalipsis los que fueron a hacer el curso? Hay un trono que significa la majestad de Dios. Y él fue derecho a estar en el trono, junto al que está en el trono. Eso quiere decir, exactamente. Y eso quiere decir que ahora, si de aquí sale uno que llega acá, entonces el pueblo encuentra la esperanza, encuentra el ánimo. Se puede pasar. Es como cuando hay que saltar y todo el mundo está buscando y hay un foso que hay que salir. Si hay uno que cruzó, todos lo podemos cruzar. Se comienza a esperar, se comienza a tener esperanza, se comienza a tener fortaleza, consolación. Entonces por eso el sacerdocio de Cristo pasa a ser motivo de consolación porque traspasa el cielo, que significa que es eficaz. Llega al trono, significa que es un sacerdocio perfecto que llega, la presencia de este ministerio llega al Padre, al que creó todo, y lo lleva personalmente Cristo. Penetra los cielos. En la tradición judía, los cielos, hay algunas tradiciones que hablan que hay 3 cielos, otros que dicen que hay 7 cielos, en modo de expresar las alturas. Aquí no se meta en eso, aquí los cielos, punto, cállese, los cielos, porque aquí no quiere detenerse en cómo se va, cuántos escalones hay, quiere ir derecho a dar a entender que el sacerdocio de Cristo es plenamente eficaz. Subió a los cielos, dice Efesios 4:10, para llenarlo todo. Subió a los cielos. Jesús es el Hijo de Dios. El sumo sacerdote que tenemos que penetró los cielos es Jesús, el Hijo de Dios, origen divino. Mantengamos la fe que profesamos, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Aquí
Hay dos características del sacerdocio de Cristo. Uno, empatía con los hombres, por los cuales intercede. Y segundo, eficacia. Este sacerdocio es eficaz, causa de alegría, causa de esperanza. Y ahora nos vamos a meter en la última parte, que es la parte más bella que hay. Las cualidades que son propias del sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote aquí, estamos hablando aquí de el máximo sacerdote, que ni siquiera el sumo sacerdote de Israel podía atribuirse, nombrarse sumo sacerdote. Era nombrado por otros. Nadie se puede nombrar sumo sacerdote. Nadie puede tener un sacerdocio por sí mismo. Por eso yo no me puedo ordenar a mí mismo. Como tampoco puedo confesarme a mí mismo. Yo no puedo decir yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque yo necesito de una mediación en mi pecado. Y así también en la ordenación necesito una designación de lo alto, que me venga de parte de Dios a darme la autoridad. Entonces vamos a entrar en estas cualidades de un sumo sacerdote que tiene empatía con los hombres y que tiene eficacia porque ha sido nombrado por Dios. Estas son en esas dos bases se va a recorrer ahora todo este camino de esta última parte de Jesús sumo sacerdote. Vamos a leer poco a poco estos versículos ahora. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esa es la función primera de un sumo sacerdote. Tiene que salir de entre los hombres. Jesús salió de entre los hombres. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición de vida, se anonadó y se hizo hombre y pasó por uno de tantos. Para que Jesús pudiese ser sumo sacerdote, primero que nada tenía que ser tomado entre los hombres. Y para ser tomado entre los hombres, Jesús tenía que encarnarse. Y tenía que pasar por uno de tantos. Y entonces, en este sentido, Jesús aquí es tomado entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Su encarnación, la tarea suya de ofrecerse, ofreció sacrificios. ¿Qué sacrificio más intenso? Se ofreció a sí mismo. Él se ofrece a sí mismo. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. La compasión era la característica fundamental de Jesús. ¿Por qué? Porque sentir compasión es esencial para el sumo sacerdote. Nadie puede interceder por quien no siente pena, por quien no siente compasión. Acuérdense cuando Jesús multiplicó los panes, capítulo de Mateo 14:14, dice que en un momento determinado estaba la multitud y él dice que sintió compasión. Y entonces se movió a interceder por el hambre que tenía. O sea, la compasión mueve a interceder. Un sacerdote que no se compadezca no es sacerdote, porque no va a pedir por eso. ¿Quién va a pedir por alguien que no conoce la miseria? ¿Por qué tú vas a pedir por alguien que tú no estás dándote cuenta que necesita? Por lo tanto, se compadece de los que son ignorantes, de los que conocen, de los que no conocen la ley, no conocen la fe y por eso andan extraviados. Jesús, por el contrario, siente compasión porque el sacerdocio no es solamente un rito, sino también unos sentimientos internos. Un Padre Nuestro no es solamente una palabra, un Padre Nuestro es también algo que uno lleva adentro. Decir el Padre Nuestro es una cosa, rezar el Padre Nuestro es unirse a un modo de expresarse ante Dios. Por lo tanto, el sacerdocio no es nada más que palabra, sino se une a la necesidad de los demás. El sacerdocio real es un sacerdocio que se compadece, si no es sacerdocio. Él se compadece, ¿por qué? Porque Jesús, que se hizo débil, Jesús cuando estaba aquí,
Cristo Jesús está aquí y ve la miseria y él dice, esto me podría haber pasado a mí. Cuando alguien siente algo así, cuando alguien, qué sé yo, un hijo de una amiga, le pasa algo, uno siente mucha compasión porque uno está en la misma condición. Y aunque uno no le haya pasado, uno siente el dolor de decir, si esto me podría pasar a mí. ¿Eh? Y por eso, cuando Jesús está con la condición de flaqueza ante la humanidad, que está en el pecado, en la ignorancia, está extraviada, Jesús está expuesto a eso. Él no falló, no se hizo pecado, pero él dijo, esto me podría haber pasado a mí. Si no hubiese tenido la fuerza, él se hizo hombre y en el hacerse hombre limitado, menos en el pecado, compartió todo con el hombre, por tanto, todo lo que le pasa al hombre, él dice, córchole, eso me puede haber pasado a mí. Y por eso se compadece, porque compartió la misma condición de flaqueza. Y por eso es que cuando a alguien le pasa lo mismo, le pasa algo, a alguien que es muy similar a uno se siente identificado. El sacerdote Cristo también se identifica con nosotros solamente porque se hizo como nosotros y conoce nuestros sufrimientos. Cuando alguien siente fiebre, seguramente Jesús tuvo fiebre alguna vez. Cuando se dio un tacazo, él se tuvo que haber dado. Jesús se compadeció con nosotros porque compartió los dolores, las dificultades del ser humano, las limitaciones del ser humano. Y por eso, si él desde la omnipotencia no habría podido interceder ante el Padre, lo ve allá arriba, imagínense el hijo. Ay, mírale, pobrecito ahí. Caramba, Padre, mira lo que le pasó a este. Desde allá arriba los dos no podían haber hecho nada. Es el Dios que se hace hombre y que ahora ve lo que le está pasando de cerca a todos y le está pasando lo mismo que le puede haber pasado a él. Y ahora el sumo sacerdote es capaz de conmoverse ante la humanidad. Y por eso ahora reza al Padre por la humanidad, porque se hizo hombre. La encarnación era necesaria para que él fuese un sumo sacerdote. También esto me pudo haber pasado. Claro, él no tenía pecado. Y en esa condición de esclavitud recibió tentaciones. Fue tentado Jesús. Fue incitado al pecado. Tuvo que luchar porque se hizo débil, se hizo hombre. Pero no era pecador y por eso tuvo la capacidad de ser fiel, aún en la debilidad. Pero en la debilidad él tuvo que luchar. Yo no quiero que piensen en un Jesús que cuando pasó por el desierto, ¿se acuerdan? Las 3 tentaciones. Que no se crean que Jesús estaba ahí impávido como sin dolor, al Señor tu Dios te dirás, no solo de pan vive el hombre. Entonces, no quiero que se imaginen a un Jesús que no tuvo que luchar, a un Jesús que cuando estaba en el Getsemaní, Señor, le dijo, quítate cáliz, quítame esto, que yo no muera. O sea, yo quiero que entiendan que ese hombre vivió dramas, el mismo drama que vivió la humanidad lo vivió él, sin el pecado, pero el mismo drama. Y pidió quitar sufrimiento. Sufrió, lo empujaron, lo incitaron y él dijo que no. Pero no fue un camino fácil de Jesús tampoco. Porque ahora, si fuera así, entonces cualquiera tiene la excusa de decir, no, claro, Jesús no pecó porque él era Dios. Yo tengo derecho a pecar porque yo no soy Dios. Y eso es mentira. No es así. Él se hizo completamente tú y yo. Se hizo pleno hombre. Y en esa realidad ya no podemos decir que él no fue fiel por lo que era en cuanto a hombre, que también nos invita a hacerlo nosotros de la misma manera. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Entonces, está en él su sacerdocio eficaz también por otra razón. Otro de los dibujitos. Ya vi que le gustan los dibujitos a ustedes. Entonces, Jesús tiene 2 dimensiones aquí. Ese es Jesús. No 2 partes, no se divide en 2, sino 2 dimensiones. La dimensión divina y la dimensión humana. Entonces, en ambas partes tiene que haber
la dimensión de un sacerdocio poderoso y eficaz. ¿Por qué es eficaz? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué el sacerdocio es misericordioso y es un sacerdocio que realmente es eficaz y también intercede por los hombres? Porque Él es débil, porque se hizo débil. Y siendo débil es misericordioso. Y esa combinación es la que permite que haya... ahora se está reflexionando de que si Él no es hombre, no puede ser su sacerdote, y si no es Dios tampoco. Porque si es solamente hombre, habría fallado como Aarón. Y si es solo Dios, no se habría compadecido plenamente de nosotros. Entonces, en esa condición, el sacerdocio de Cristo es pleno y puede ser eficaz en función de esa doble naturaleza que Él tiene. Él es Dios y Él es también hombre. Nadie se puede dar autoridad a sí mismo, ¿cierto? Es lo que dice aquí, capítulo 5. Puede sentir compasión y a causa de esa misma flaqueza ofrecer pecados propios igual por los del pueblo. Y nadie se abroga tal dignidad sino el llamado por Dios, como Aarón. Aarón, ¿cuál es la característica de Aarón? Dios lo constituyó. Cuando Dios llama a Moisés y dice, te pongo a tu lado a Aarón, tu hermano. Éxodo 28.1, Levítico 8.1, Números 16.5, etcétera, 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 etcétera. Salmo 105.26. En todos esos salmos está diciendo, en todas esas escrituras está diciendo, Aarón fue designado por Dios. Fue Dios que lo llamó. Y a los sucesores también de Aarón, igual. Números 20.23, Números 25.10. Son citas en donde dice que cada uno de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes que sustituyeron, que sucedieron a Aarón, también eran designados por Dios. Entonces, ahora hay que probar que Jesús también fue designado por Dios, y aquí lo va a hacer ahora. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Salmo 2.7. Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Y ahora viene otro más hermoso. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Vamos a explicar quién es Melquisedec. Ustedes lo han oído muchas veces y quizá nunca han oído esa explicación, y es muy importante. Melquisedec aparece en el capítulo 14 de Génesis. Interesante la aparición de Melquisedec. Aparece una sola vez, no más. 14, la campaña de Abraham. Abraham ganó la batalla. Abraham se acerca a Salem. Melquisedec era dos cosas. Melquisedec era el rey de Salem y era también sacerdote. Era sacerdote y rey. Vamos a verlo. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, del valle del rey. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Vamos a centrarnos en qué quiere decir esto. Primero que nada, Melquisedec, ¿qué quiere decir? Melquisedec sería en realidad, sería rey justo. Melech es rey, Sadik es justo, rey justo. Y no solamente esto, Salem, ¿dónde está situada Salem? Jerusalén. Salem significa la paz.
Por eso cuando el rey de Salem significa rey de la paz. ¿No nos va apareciendo alguien aquí? Rey justo, rey de la paz. El rey de Salem ofreció pan y vino. Ustedes no ven a ningún otro sacerdote, ningún rey justo, rey de la paz, que ofrezca, que sea sacerdote y que ofrezca pan y vino y que reciba el diezmo. Recibió el diezmo. Significa que aquí hay una presencia de una figura que es sacerdote y es rey. Bendijo a Dios, a Abraham, bendijo a Abraham, porque él era sacerdote. ¿Quién fue que bendijo a Abraham realmente? Cuando le dice, en ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Quién es, por medio de quién se va a bendecir a Abraham? Jesucristo, la descendencia de Abraham, Jesucristo. En ti serán bendecidas todas las naciones a través de Jesucristo. Por lo tanto, aquí estamos apuntando, tratando de ir conectando y podremos ir viendo que hay una increíble combinación de elementos entre Melquisedec y Jesús. Pero vamos ahora más. Jerusalén, en la época de Abraham, después del sacerdote Melquisedec, hubo diferentes sacerdotes, la línea de Sadoc. Pero después cuando llegó, vamos a hablar de la geografía ahora aquí un poquito. Aquí estamos hablando del Mar Muerto, aquí el Mar de Galilea, aquí está Jerusalén, por aquí está Jerusalén, y aquí estaba Sadoc. Pero Sadoc fue sacado cuando entraron en la tierra prometida, y cuando establecieron la tierra prometida, los sacerdotes que descendían de la línea de Aarón sacaron a los de Sadoc fuera. Y se quedaron los sacerdotes aarónicos, el sacerdocio descendiente de Aarón. Un sacerdocio que, por ejemplo, los esenios, los de la comunidad de Qumran, nunca aceptaron, por ejemplo, los sacerdotes de Aarón, nunca los de Jerusalén, nunca los aceptaron. Ellos rechazaban el sacerdocio que estaba en Jerusalén, el sacerdocio que dependía de un rey, porque ellos entendían, los esenios, los de la comunidad de Qumran, que el Mesías tenía que venir como sacerdote, no como rey. Y no iban a reconocer el sacerdocio hasta que los de Sadoc no volvieron otra vez a Jerusalén. ¿Están siguiendo la historia? Entonces resulta que en Jerusalén se esperaba que el Mesías tenía que ser un rey, el hijo de David. Pero también tiene que ser un descendiente de Sadoc, tiene que ser sacerdote. Por lo tanto, había un pleito entre Sadoc o David, o sea, tenía que ser el Mesías venía de David o el Mesías venía de Sadoc. Y entonces, si uno decía que el Mesías venía de David, el Mesías era rey, era un laico, era laico, pero el sacerdocio del Mesías no era laico. Y por eso está esa hermosa cita, este hermoso Salmo 110, ábranlo por favor. El Salmo 110 va a hablar del sacerdote, del Mesías que tiene que venir. Y dice aquí, para ti el principado, dice el versículo 4, lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. ¿A quién está hablando? Al Mesías. ¿A quién? Al Señor de mi Señor. Ese del que hizo cita también Jesús en ese salmo. Ese salmo lo usó Jesús para decir, ¿cómo dice a David el Señor de mi Señor? Entonces, ¿cómo? Y lo querían apedrear por eso. Pero él prefiere utilizar el de, lo ha jurado Yahvé y no ha de retratarse, tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Señores, hay un lío aquí. Pero Jesús, para que nadie diga, es hijo de David, por tanto tiene la dinastía de rey, que era una de las formas de esperar al Mesías. Jesús ahora, según el mismo Dios, le otorga el sacerdocio según el rito de Melquisedec. Es el mismo salmo que habla del Mesías como venido como un sacerdote. Y es entonces la carta a los hebreos,
el que sella, que es Jesús, definitivamente el sacerdote que va a ofrecer pan y vino, y se va a ofrecer él mismo, y va a ser rey justo, rey de la paz, y va a ser sacerdote, y va a ser rey. Y en Cristo, misteriosamente, todas estas coincidencias se encuentran a raíz de la comprensión del Salmo 110, como tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. No sé ustedes, pero a mí me fascina entender esta impresionante confluencia en el personaje de Melquisedec, que aparece una sola vez, repetido en un salmo, y que de repente esa es la bisagra que hace falta para que el engranaje de que se entienda el mesianismo de Jesús como el único mesianismo que llena todas las expectativas de Israel en el orden de Melquisedec, ofreciendo pan y vino, su propia carne, su propia sangre, sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo, eficaz, porque se ofrece de la carne y de la sangre, o sea, de su humanidad que sufrió junto con nosotros. Cuando comemos el cuerpo y la sangre del Señor, comemos las fatigas de Jesús en la vida, glorificadas, y comemos al Rey de la paz, al Rey justo, al Rey que justifica, al Rey y sacerdote en quien todas las expectativas de Israel se llenan. Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, sacerdote de Jerusalén, sacerdote de Sadoc, sacerdote hijo de David, ofreció por sus hermanos sacrificios, porque era hijo, aprendió a obedecer y obedeciendo se transformó en causa de salvación para los hombres. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Bien, vamos a tratar el tema, a cambiar un poco el tema, el modo, el ritmo. Hemos ido recorriendo punto a punto los diferentes versículos, capítulos y versículos, pero hoy vamos a detenernos en esta dimensión del sacerdocio de Cristo. Porque todos los bautizados participamos del sacerdocio, profetismo, realeza de Cristo, pero muchas veces no se entiende cómo fue, y sobre todo es importante entender que la carta a los hebreos va a presentar de una manera muy rica la dimensión de Cristo sacerdote, que es una dimensión que muchas veces se entiende porque lo dicen, pero no porque cómo y dónde está en la Escritura. Y se va a basar sobre todo en esa famosa frase, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Esa frase está solamente, Melquisedec está solamente presente en Génesis 14, una vez. Después, Salmo 110, una vez, Melquisedec. Y después, en la carta a los hebreos, 7 veces aparece hablando de Melquisedec. Quiere decir con esto que la carta a los hebreos va a recoger, va a usar solamente la única vez que aparece en Génesis y que aparece en los Salmos, y va a hacer reflexión acerca de esto. O sea que la carta a los hebreos va a valorar mucho esa expresión que se nos presenta a nosotros única vez en Génesis y una única vez en el Salmo. Vamos entonces a entender cuando dice tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Vamos a leer primero el Salmo 110. Salmo 110 es al que hace referencia Hebreos. Dice, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El cetro de tu poder lo extenderá Yahvé desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Para ti el principado, el día de tu nacimiento, en esplendor sagrado, desde el seno, desde la aurora de tu juventud, lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110 había sido utilizado antes el de tú eres, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. En la misma carta de los hebreos se utiliza ese salmo. Es un salmo real. Por lo tanto, poner al rey que todo esté bajo su estrado significa que él tiene autoridad. Y decir que en Jesús se cumple esto es interesante y es normal.
Pero aquí ahora viene la figura de que ese mismo que se le dice, tú eres aquel que tiene todo bajo el estrado de tus pies, o sea que tú eres rey, pero también tú eres sacerdote. Y aquí en ese salmo hay una misteriosa unión entre un personaje que es rey y que al mismo tiempo es sacerdote. Y aplica el nombre de Melquisedec. Entonces aquí vamos a entender qué logra hacer. Pero para esto tenemos que entender cómo esperaban al Mesías. ¿Cuáles eran las expectativas de Israel? ¿Cómo esperaban al Mesías? Porque habían diferentes facciones de la sociedad de Israel que esperaban al Mesías de manera diferente. Unos lo esperaban como un revolucionario. Por ejemplo, los celotes esperaban que el Mesías era un revolucionario, que venía a establecer, a tumbar al rey, iba a venir a montarse sobre el trono de Israel, iba a restablecer el reino de Israel. Que por eso fue cuando Jesús se resucitó, los apóstoles le dijeron antes de la ascensión, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Porque esperan que venga un revolucionario a llevarse de encuentro a todos y a volver a poner un orden nuevo. Realmente nunca fue así. Lo que el mesianismo, al menos de Jesús, nunca pretendió llenar esas expectativas. Nunca fue en Jesús, nunca estuvo en la mente esta realidad, esta fisonomía del Mesías. Después hay otra que es la de un rabino, maestro. Unos pensaban que era alguien que iba a llegar a explicar la ley. Vestido como rabino, como si fuera un rabino, un maestro de la ley. Ciertamente esta podría ser algo parecido, pero no era así. Como Jesús se apartó del templo, Jesús no tuvo nada que ver con los rabinos de la ley. Al revés, los refutó y entraron en discusiones más de una vez. Entonces, aunque él conoce la ley, Jesús no solamente la conoce, acuérdense del niño perdido en el templo, no la conoce, la explica cuando tiene 12 años. Este caballero sabe más de la ley que los que tienen barba blanca. O sea que es uno que conoce la ley. Él se desliga del culto levítico y de todo el templo, pero le llama maestro. A Jesús le van llamando maestro. Cuando María Magdalena lo reconoce resucitado, le dice Rabuni, mi maestro. En una forma cariñosa, es decir, mi maestrico, mi maestro. Y así también el mismo Jesús, cuando le lava los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Le dice, ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy. Él no se desliga de la palabra maestro, él no niega que él ha venido a enseñar la ley, pero no es un rabino. Por lo tanto, si bien es cierto, también revolucionario, Jesús viene a hacer una revolución, pero no es esa la fisonomía que Jesús viene a traer, que llene las expectativas de los que estaban esperando a Jesús como un rabino. Quien esperaba a Jesús como un rabino, ve al Mesías como un rabino, en Jesús se lleva una decepción, porque Jesús no llena las expectativas de alguien que espera que el Mesías venga como un rabino que viene a enseñar la ley. Jesús viene a decir, y tampoco la viene a abolir, pero viene a explicarla, viene a darle plenitud. Él viene a otra cosa, no vino a cambiar la ley, no vino a eliminarla, vino a que se le dé cumplimiento. Eso es bueno, pero esa no es la forma como se estaba esperando el Mesías. Otros entendían, y esa era una de las más típicas, profeta. La gente esperaba un profeta, como ya había muchos testigos en el Antiguo Testamento del profeta. Vamos a abrir el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, donde aquí es la primera vez que se anuncia que tiene que venir alguien que es un profeta. Vamos a abrirlo, por favor. Deuteronomio 18, en el versículo 15, miren cómo dice. Yahvé, le está hablando a Moisés, Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti entre tus hermanos un profeta como yo, a quien escucharán. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni miraré más este gran fuego.
Y Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, y pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. Un profeta. Deuteronomio 18:18. Dios dice que va a suscitar al modo de Moisés un nuevo profeta, un profeta que va a explicar todas las cosas, va a anunciar las cosas. Después ese profeta, por muchos siglos estuvo esperando quién podía ser ese profeta. Juan Bautista aparece, y Juan Bautista, cuando en su ministerio hay un rasgo de profeta, porque todo el mundo sabe que Juan Bautista tenía un aire de profeta. Y le van a preguntar, ¿se acuerdan? En el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, se nos presenta cómo le van a preguntar a Juan Bautista, ¿quién eres? Porque es un hombre, después de que por tanto tiempo la profecía se apagó, la profecía de Israel, después de Malaquías, el último profeta, silencio. Y de repente, por primera vez, alguien que despierta un aire profético, Juan Bautista, entonces se le acercan a él y le comienzan a preguntar en el capítulo 1, versículo 19. Se le acercaron los sacerdotes y levitas y le dijeron, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Qué profeta? El profeta de Deuteronomio 18:18. Ellos estaban esperando, por fin es el profeta que prometió Moisés. No, se fueron. El profeta era otro. Pero aquí, esta dimensión profética no va a cumplirse en Juan Bautista, sino que se va a cumplir ahora en el Señor Jesús, en la predicación de Pedro y Juan en el libro de Hechos de los Apóstoles. No solamente dicen que Jesús es profeta, sino que le van a aplicar ese pasaje de Deuteronomio 18, se lo van a aplicar a Jesús cuando Pedro y Juan predican ante la sinagoga. Vamos a abrir el capítulo 3:22 de Hechos. 3:22 de Hechos de los Apóstoles. Moisés efectivamente dijo, el Señor Dios le suscitará un profeta como yo de entre sus hermanos. Escúchenle todo cuanto les diga. Todo el que no escuche a este profeta será exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sucesores han hablado, anunciaron de estos días. O sea que Pedro, cuando está predicando, está diciendo, ¿se acuerdan que hubo un profeta que dijo que había que escuchar? Este es el profeta, son los días. Y al profeta que hay que escuchar es al Señor. La pregunta es ahora, ¿Jesús se atribuyó la palabra profeta? Sí, varias veces. No te pierdas la próxima entrega de ¿Cuál es la verdad? Un espacio para crecer en la fe.